La oración es poderosa, la oración es fuerte, la oración es algo maravilloso, es una oración, es un arma poderosa, un arma fuerte. No te hablo de la oración de algún día o dedicado a alguna persona o dedicado a alguna a quien usted quiere que no. La oración es algo que tiene que ser coordinado, algo bien ubicado. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Ellos le dijeron: queremos aprender a orar, queremos saber cómo es eso de orar. Y el Señor les indicó y le dio las directrices, le dio la forma, la manera, y fue a través del Padre Nuestro. Y allí el Señor les enseñó a orar. Y hablando del poder de la oración, estamos mirando que lo primero que hay que hacer en la oración es reconocer la soberanía de Dios, reconocer la soberanía del Señor, reconocer su grandeza, reconocer su poder, reconocer que eres el que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, reconocer que eres el que hace todas las cosas y reconocer que a los que amamos a Dios todas las cosas son para bien. Por eso no hay que entrar en discusión con el Señor ni hay que cuestionar al Señor. Y ellos reconocieron la grandeza de Dios, reconocieron la soberanía de Dios. Y cuando allá en el versículo 24 del libro de Hechos, capítulo 4, dice la Escritura: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Hablando de la soberanía, reconociendo la soberanía. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar, el Señor les dice: cuando oréis, no uséis vanas repeticiones, y oren de esta manera, oren al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Hablando de la grandeza, hablando de la soberanía de Dios, y dándole a Él siempre la gloria y dándole a Él siempre la honra. Entonces es maravilloso cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios. Entonces, en el poder de la oración, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Dios es soberano, que Él es el que se merece la gloria, que Él es el que se merece la honra. También reconocerlo a Él como creador. En el mismo versículo dice: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa es la manera poderosa de nosotros reconocer la grandeza de Dios, no solamente como soberano, que Él es soberano, dueño y Señor de todas las cosas, sino que Él es el creador de todo. Y ellos están allí orando y lo primero que hacen es reconocer la soberanía de Dios. Luego reconocer a Dios como creador. También es necesario en el poder de la oración, cuando usted ora creyendo en fe, gloria al nombre de Jesús, que usted reconozca el poder de la palabra. Aquí quiero avanzar o ahondar un poco sobre reconocer el poder de la palabra. Cuando ellos están orando, según lo que dice el versículo 25 y el 28 de Hechos capítulo 4, donde estamos ubicados, dice la Escritura: que por boca de David tu siervo dijiste, o sea, algo que ya se había dicho, que ya se había dado, que el rey David lo había dicho: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, por los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, reconocer que lo que está aconteciendo y lo que está sucediendo es porque está escrito y dado por su perfecta y santa voluntad. Lo que ellos están analizando a través de la oración, o están dando a través de la oración que están haciendo, es que lo que estaba aconteciendo era porque ya estaba escrito y estaba dado. Cuando estamos hablando del poder de la oración, de orar a Dios, de orar al Padre, de irnos ante Él como Padre nuestro, es decirle al Señor que Él es soberano. Y no solamente decirle que Él es soberano, sino también reconocer que Él es el creador de todas las cosas. Y no solamente que es el creador de todas las cosas, sino que lo que acontece es porque es cumplimiento de esa palabra. Reconocer el poder de la palabra. Ellos están ahí reconociendo la soberanía de Dios. Están ahí reconociendo al Señor como creador y reconociendo el poder de la palabra. Pero no solamente reconociendo el poder de la palabra, sino también ellos estaban orando y estaban haciéndolo de una manera poderosa, y es presentando una petición con claridad. Muchas veces nosotros no somos claridosos en lo que estamos pidiendo. Y dice la Escritura que cuando usted ora, debe creer que Dios es real,
y que Él se acerca a los que le buscan y que ellos claman y el Señor responde. También dice el salmista, claman los justos y Jehová los oye. Entonces es necesario en la oración no solamente reconocer la soberanía de Dios, sino también reconocerlo a Él como creador. Y no solamente reconocerlo como soberano y creador, sino reconocer el poder de la palabra. Y sobre todo presentar con claridad la petición. Según el versículo 29, hay que ser efectivos, hay que ser específicos, hay que ser directos al Señor. Y el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Estaban dirigiéndose hacia las amenazas que tenían contra ellos. Lo que el pueblo estaba haciendo, lo que la ciudad estaba haciendo en contra de ellos, lo que la gente estaba haciendo en contra de ellos, lo que los gobernantes estaban haciendo en contra de ellos. Entonces ellos claman a Dios, oran a Dios con claridad. Y dice, Señor, mira sus amenazas. O sea, se es específico. También se presenta en esa oración la petición y se hace un compromiso a la respuesta que el Señor dé. Ahora, cuando Dios es soberano, nunca va a responder a lo que tú específicamente quieres decir, porque no es tu voluntad, ni es mi voluntad, sino es la voluntad de Él como Dios, como soberano, como Señor. Entonces ellos oran específico, pero también presentan la petición y se comprometen, hacen un compromiso a la respuesta de la oración. Y dice el 29, allí leyendo nuevamente, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, específicamente y concede a tus siervos. Y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. O sea, Señor, tú respondes a lo que estamos clamando, tú estás allí atento a la oración. Y cuando tú respondas, nosotros nos comprometemos a hacerlo. Que con de nuevo hable en tu palabra. Que con de nuevo especifique la palabra. Que con de nuevo llegue, Señor, la respuesta, y nosotros nos comprometemos a cumplir la palabra. Ahora también en la declaración o proclamación, y es esta: así sea, así es, o sea hecho, o hecho está. El versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esto que están declarando ellos aquí es declarando o proclamando que así es, que es hecho lo que están pidiendo, que hecho está. No hay que entrar con duda, no hay que llegar con duda. Y el versículo 31 es la respuesta a la oración. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es necesario que entendamos esto. Es necesario que miremos esto sobre el poder de la oración. El poder de la oración es eficaz. Hay que orar con fe, hay que orar con seguridad, hay que orar creyéndole al Señor, pero sobre todo reconociendo la soberanía del Señor. Reconozca la soberanía de Dios, reconozca que Él es soberano y que lo que está aconteciendo es porque es voluntad de Él. Y diga, Señor, estamos en tus manos, tu presencia, tú sabrás qué vas a hacer, tú eres el dueño de la vida, tú eres el que haces conforme tú quieres. Reconocerlo a Él como el creador de todas las cosas, que nosotros somos las criaturas y Él es el creador de todas las cosas. Cuando ellos dicen allí en esa expresión, tú que creaste el cielo, hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Eso es reconocer que Él es el creador, reconocer el poder de la palabra y presentar la petición con claridad. Y entonces cuando se presenta la petición con claridad, hay respuesta. Ahora, reconociendo el poder de la palabra, que es como le dije que quiero hacer énfasis en esta hora, esto es agarrarnos de las promesas, aferrarse y creer lo que Dios ha dicho a favor de nosotros. Cuando haya una necesidad, Señor, tu palabra dice, hay una necesidad en este momento económica, una necesidad espiritual, una necesidad material. Hay una expresión que dice el salmista, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga pan. Entonces, aplicar la palabra es reconocer el poder de la palabra. Esto es agarrarse, aferrarse a la palabra. Ahora, cuando Dios hace promesa, Él las cumple. La promesa es un pacto y Él cumple su palabra. Cuando Dios hace una promesa, créame, hermano y el amigo que me escucha en esta hora, que si Dios lo prometió, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir.
porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es Dios. Y como lo hemos venido diciendo, es soberano. Y Él hace como Él quiere. Entonces, cuando usted ora reconociendo el poder de la palabra, usted aplica la palabra, se agarra a las promesas. Sobre todo, creyendo la soberanía de Dios. El Señor lo dijo. Jesús hablando y orando al Padre. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Se aferró Él allí y dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Porque no es nuestra voluntad la que se va a hacer. Es la voluntad de Dios. Es Dios el que hace, es Dios el que obra, es Dios el que se glorifica. Entonces, cuando usted ora aferrándose a la palabra, reconociendo las promesas de Dios para su vida, usted se agarra, se posesiona de esa palabra, se aferra a esa palabra, cree a lo que Dios le ha dicho a su favor. Porque muchas veces creemos más a lo que dice el hombre de nosotros o para nosotros que a lo que dice Dios de nosotros y para nosotros. Entonces es bueno reconocer lo que dice Dios a través de su palabra a favor de nosotros. Reconocer lo que Él ha dicho a favor de mí, a favor tuyo. Ejemplo de la necesidad. El apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Ahí está la palabra. La palabra te decía, la promesa está allí y la promesa es un pacto de Dios. Y el pacto que Dios dio, esa promesa que Dios dio, se va a cumplir en ti. Y cuando Él dice, el apóstol Pablo hablando, mi Dios pues suplirá, esa es una promesa, Dios suplirá lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Usted tiene que agarrarse a esa palabra. En este momento, en esta situación adversa, en esta situación crítica que está viviendo, no solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces hay que agarrarse de la palabra. Usted como cristiano, usted como hombre, como mujer de Dios, aférrese a la palabra. Tu palabra dice, Señor. Decíamos ahorita del Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una necesidad, Señor, tu palabra dice, Dios, que tú suplirás, que tú vas a suplir a nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y como te hablaba en estos días, no como aquel hombre que oyó la palabra cuando el profeta lanzó, mañana a esta hora habrá comida en Samaria. Y el hombre aquel con su arrogancia y con su prepotencia dijo, ni si Dios abriera ahora mismo ventanas en los cielos, esto sucedería. Claro que Dios puede orar, claro que Dios puede obrar, claro que Dios puede hacer. ¿Sabe una cosa? Dios no solamente puede abrir ventanas en los cielos a favor tuyo, sino que Él abre su tesoro, su gran tesoro, el cielo a favor tuyo. Él lo abre. Y de pronto no se va a abrir el cielo y ¡pah! Va a llegar así. Lo puede hacer, claro que sí. Pero Dios usa a quien menos tú piensas y a quien menos tú crees. Y cuando Dios se compromete, Dios cumple. Allí le toca ir a la palabra y decir, Señor, tu palabra dice. Tu palabra está expresando. Hay una promesa. Fíjate que hubo un hombre que salió huyendo. El profeta Elías, a esconderse. Y estuvo allí. Y el Señor le dio una palabra, vete, camina. Y allí mandaré a los cuervos para que te sustenten. Según 1 de Reyes capítulo 17, versículos 4, 5 y 6. Él salió. Y cuando estaba allí, dice la Escritura que el Señor le enviaba a los cuervos que le llevaban pan y carne en la mañana y por la tarde. Se lo sustentaba en el desayuno y lo sustentaba en la cena. Ese es Dios. Y cuando Dios promete, Dios cumple. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay otra bendición especial. Algunos miran de una manera tradicional lo del pesebre, lo del nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos allí, pues, hagamos la propaganda, una serie titulada Del pesebre de la cruz. Me llama mucho la atención esa serie. Y quiero hablarte de lo que Dios le suplió a José y a María. Ahora, vemos que cuando llegaron los reyes del oriente, ellos llegaron con presentes, incienso, mirra y oro. Y cada uno de estos elementos era para algo especial. Y resulta de que ni José ni María sabían de pronto que les tocaría caminar, viajar, salir de allí. Pero en el momento indicado, en el momento justo, ellos recibieron allí de parte de estos reyes
los elementos necesarios para ellos poderse transportar, entre esos oro. Cuando ellos iban a hacer el viaje y tenían que irse, y eso era para que se cumpliera la palabra. Y muchas veces nosotros no entendemos el poder de la palabra, el poder eficaz que tiene la palabra en nuestras vidas. La palabra dice ella misma, hablando, dice que ella es aliciente, medicina a nuestros huesos. Cuando hay una necesidad de enfermedad que hay allí en el cuerpo, usted tiene que aferrarse a la palabra. Señor, tú eres mi sanador. Tú lo has prometido en tu palabra. Tu palabra declara, dice que ella es medicina para mis huesos. En el momento indicado en el que usted menos piense, Dios va a enviar la bendición. Pero ya está dada en la palabra. Cuando José y María estaban allí juntamente con el niño, dice que la escritura que llegaron los reyes, llegaron, según Mateo capítulo 2 versículo 11, llegaron con presentes. Y desde el versículo 13 hasta el 23 habla lo que ellos tenían que hacer. Y tenían que salir para la tierra de Egipto, tenían que llegar hasta Nazaret y estuvieron allí. Y esto era para que se cumpliese la escritura. Hay unos versículos que hablan en 14 y 15 y versículo 23 para que se cumpliera la escritura. Eso es lo que llamamos y reconocemos en el poder de la oración, como es reconociendo el poder de la palabra. Reconozca el poder de la palabra. En todos los días de su vida, reconozca el poder de la palabra. El Señor se lo dijo a aquel hombre llamado Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Pero hay una expresión que dice el versículo 8. Y quiero terminar con esto en esta hora para que usted reflexione en la bendición que Dios tiene para usted. El capítulo 1 de Josué, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y llegas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando usted emprende un negocio, cuando usted emprende algo, tiene una meta, usted tiene que ser guiado por la palabra. Hombre de Dios que me escucha, mujer de Dios que me escucha, y el Señor te va a tener la palabra indicada. Como si le decía en estos días a ustedes que me están escuchando a través de este tiempo, de las redes que estamos trabajando en cuanto a esto, estamos llevando el mensaje, que no es necesario estar buscando siempre que llegue la palabra, que venga un profeta y me imponga la mano. La palabra está revelada, la profecía está dada. Lo que estamos viviendo son cumplimientos proféticos. Entonces la palabra revelada se te da a ti. Y aquí está una expresión especial para este hombre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cuando usted vive conforme al libro de la ley y escudriña la escritura, usted sabe que lo que acontece, lo que pasa, es por el bien suyo. Y usted no tiene miedo a los tiempos, porque usted es entendido en los tiempos que están aconteciendo. Aferrarse a la palabra es saber que Dios va a suplir. A Elías le suplió a través de unos cuervos. A José y a María, allí en el pesebre, estaban con el niño. Ellos no sabían que tenían que salir corriendo, tenían que huir. El edicto del faraón. Y ahora usted entiende, el edicto de Herodes, estaban allí y ellos empezaron a entender. Y usted entiende ahora que Dios le va a enviar la bendición. Si usó con Elías un cuervo, y si usó con José y María a los reyes del oriente, gentiles, vinieron a bendecirlo, ¿cuánto más va a bendecir a un hijo, a una mujer de Dios, conforme a tu necesidad? Este tiempo del poder de la oración, usted tiene que quererle al Señor. Le pido en el nombre de Jesús que se aferre a la palabra. Le pido en el nombre de Jesús que se aferre a las promesas. Le pido en el nombre de Jesús que se agarre de las promesas, pero sobre todo que tenga fe en el Señor. Que para el que cree, todo es posible. Que Dios del cielo te bendiga, que Dios del cielo te guarde, y recuerda que Cristo te ama grandemente. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Según el deseo que pone Dios en mi corazón de orar por ti, según tu necesidad, según lo que tengas. Levantamos manos, oramos, clamamos, y decimos al Señor y damos gracias, reconociendo la soberanía de Él. Gracias, Señor, soberano tú eres, glorioso y majestuoso, Señor, digno de ser en gran manera alabado, digno de ser en gran manera glorificado. Te exaltamos, Rey eterno, te exaltamos, Dios poderoso, te glorificamos,
A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos, Señor, que usted envíe la bendición sobre cada vida, sobre cada persona en esta hora que nos escucha, cada persona que nos ve allí en casa, en el nombre de Jesús. Los que llegan después de la transmisión en vivo, los que llegan a escuchar y a ver esta palabra, sea de bendición para su vida, en el nombre poderoso de Jesús, por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra no miente, tu palabra no vuelve vacía, sino que ella hace conforme tú quieres a donde es enviada. Y yo creo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra que hemos dado, el poder de la oración, llega y ministra cada vida y cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, creemos a tu palabra. Y que tú, Señor, eres el que bendice la vida y que envía la bendición, Señor. Y que no sé de dónde va a llegar, pero tú sí tienes todo preparado, tú tienes todo dado para que las cosas se den a favor de mis hermanos, a favor de mis hermanas, a favor del amigo que tiene una petición. Aquel que está enfermo, Señor, sánale, pues tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz de Calvario y que por tu llaga fuimos sanos en el nombre de Jesús. Y esa es la palabra, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, creyendo a tu palabra. Proclamamos la bendición sobre tu iglesia. Proclamamos la bendición sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, mira la petición de aquella madre que está angustiada por sus hijos ahora. En el nombre de Jesús, trae descanso, trae reposo, Señor. En el nombre de Jesús sobre sus vidas ahora. Ministra de una manera especial en cada corazón. Y glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Rey eterno, poderoso, a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús, bendice, 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 bendice. No te preocupes por lo que estás necesitando. Espera en el Señor, descansa en el Señor. Él es el reposo a tu vida. Cree al Señor, cree al Señor. En el nombre de Jesús, te bendigo en esta hora. Y doy gracias a Dios por tu vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y te esperamos mañana en nuestra próxima oportunidad de estar aquí en vivo por Facebook. Bendiciones.